Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alfonso Prieto, médico de enfermedades infecciosas y hoy quiero hablarles, primero les aviso, como aviso que este video va a ser un poco largo, pero es un video necesario, un video que hace mucho tiempo debemos haber hecho y no lo hicimos en la época de pandemia más importante y quiero hablarles respecto a la vacunación. Bien, ¿qué sucede? Vamos a partir un poco de atrás hacia adelante, ¿ya? Vamos a hablar del sistema inmune primero. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa que nos defiende contra infecciones y también contra otros agentes y que modula ciertas respuestas en el cuerpo. ¿Ok? Existen muchas clasificaciones para poder clasificar el sistema inmune o los tipos de respuesta inmune. Vamos a hablar de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ok? La inmunidad innata es una respuesta inmune inespecífica mediada generalmente por células que es la primera línea de defensa contra infecciones. Y la inmunidad humoral es una inmunidad mediada generalmente por anticuerpos, en las cuales ya existen células de memoria para generar estos anticuerpos contra un agente patógeno específico. Ahora, ¿qué tienen que ver las vacunas con todo esto? Las vacunas, y les voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Vamos a poner el ejemplo de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a usar como ejemplo la vacuna de... ¿cómo se llama? Perdón, se me olvida que hay tantas vacunas ahora. La de Pfizer. Pfizer creó una tecnología, la tecnología está en desarrollo, que es RNA mensajero. El ARN mensajero es material genético que después va a pasar por una estructura que se llama ribosoma, que transforma este ARN, este mensaje, en proteínas y genera una proteína que se llama proteína Spike, que es parte del virus, del coronavirus. Entonces, ¿qué dice el sistema inmune? Oye, yo esta proteína no la conozco. ¿Quién es? ¿Por qué está en mi cuerpo? Entonces va una célula que puede ser una célula dendrítica y esta célula dendrítica la toma y se la presenta a una célula T y le dice, mira, ¿sabes qué? Encontré esto, no es nuestro, ve tú qué haces. La célula T dice, esto no es nuestro, efectivamente, me voy a transformar en un tipo de respuesta, que hay varios tipos de respuestas, TH1, TH2, TH17, etc. Y se le presenta una célula B y la célula B dice, efectivamente, no es nuestra, voy a generar anticuerpos. Y se transforma en una célula que se llama plasmocito. Y el plasmocito, que es una célula B activada, va a generar anticuerpos contra esta proteína específica que no era nuestra, pero que es parte del coronavirus. Y al generar los anticuerpos, van los anticuerpos y atacan esta proteína. Pero ¿qué pasa en ese momento? Se generan células B de memoria y células T de memoria que van a recordar esta proteína y ya saben que no es nuestra. Entonces ya saben que tienen que generar anticuerpos. No tarda tanto la respuesta inmune en generar los anticuerpos. Entonces la vacuna lo que hace es estimular al sistema inmune para que genere los anticuerpos. Pero, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas que en general tienen una forma así como de Y, así, pero existen, varios tipos de anticuerpos, que son las IgM, IgG, IgA, que normalmente secretan en estas mucosas, IgE y la IgD, que están normalmente en la superficie de las células B. Entonces, el anticuerpo lo que hace es que, por ejemplo, yo tengo un virus y los anticuerpos van, se posicionan sobre el virus, lo opsonizan, que es el concepto, lo marcan, le dicen, oye, acá hay algo, no es nuestro, y va a otras células y lo atacan. O las células citotóxicas, es que el virus entra al cuerpo, que son las células CD8, TCD8, lo destruyen. ¿Qué sucede con las vacunas? Y acá va el tema de la inmunidad adquirida. Cuando yo me vacuno, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, me pongo la vacuna de Pfizer, eh, se produce esta proteína Spike, el cuerpo la reconoce como extraña y produce los anticuerpos. Entonces, cuando a mí o yo me exponga al coronavirus real, el virus real, yo ya sé que el virus viene con esta proteína Spike porque es parte del virus. Entonces el cuerpo ya sabe, oye, esta proteína la conocemos, mira, volvió a entrar, y se desencadena una respuesta inmune mucho más rápida y se producen los anticuerpos. O bien, ya hay anticuerpos circulantes que son capaces de neutralizar rápidamente el virus y evitar que yo curse con una infección grave. No digo que no les va a dar coronavirus o no van a cursar con síntomas, pero sí que van a cursar con síntomas mucho más leves. Y les doy un ejemplo cercano. A mí, cuando me dio la primera vez coronavirus, yo no estaba vacunado
y no me dio leve, me dio, digamos, moderado. Tuve que hacerme hasta un escáner de tórax y estuve con inhaladores un buen tiempo, pero fue porque mi cuerpo no sabía, no conocía este virus, y el virus también provocaba sus síntomas, que el coronavirus, o más bien COVID-19, es una enfermedad sistémica, pero con síntomas predominantemente respiratorios. Y ahora quiero hacer un paréntesis. Cuando decían que la vacuna se asociaba a trombosis, les comento que cuando teníamos estos pacientes en la UCI, se producían muchos eventos de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, porque la respuesta inflamatoria que producía COVID-19 era tan potente que producía un estado protrombótico. Entonces los pacientes con COVID-19 cursaban con enfermedad tromboembólica, que es distinto a la vacuna, que dicen que no, que la vacuna te da trombosis, da infarto. A ver, ya vamos a llegar a ese tema, pero la verdad es que no es tan así. O sea, tienes mucha más probabilidad de cursar con una enfermedad tromboembólica, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, porque te dé COVID, que por vacunarte. Teniendo en cuenta cómo funcionan las vacunas, que es inmunidad activa y adquirida, o sea, el cuerpo, al ponerle un agente exógeno, por ejemplo, si lo volvemos a poner el ejemplo de la vacuna, en este caso de Sinovac, que es la vacuna virus inactivado, reconoce las proteínas del virus, Spike, la proteína N también, y vuelve a hacer lo mismo, reconoce, esto no es nuestro, y eso pasa con todas las vacunas. Con hepatitis B, el antígeno de superficie dice, esto no es nuestro, vamos a generar anticuerpos, y ponemos 3 dosis porque vamos potenciando el sistema inmune para que se haga memoria y se generen estas células de memoria, y ya el cuerpo se acostumbre, y de forma que al exponernos quedemos protegidos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las reacciones adversas a la vacunación. Pero antes yo les pregunto, cuando ustedes han tenido dolor de cabeza, migraña, hay mucha gente, por ejemplo, que ha comprado el Migranol, el Migratan, el Cefalmin, que son ergotamínicos. ¿Han leído el prospecto de la ergotamina? O sea, de la ergotamina, del Migratan, Migranol. La verdad es que estos ergotamínicos se pueden usar máximo 2 veces al mes, porque son peligrosos, peligrosísimos. Y puede generar también un cuadro que se llama ergotismo. Entonces, hay más reacciones adversas a los medicamentos, incluso al paracetamol. Ustedes ven el prospecto que hace una hoja gigante y salen reacciones adversas. Muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, infrecuentes, desconocidas. Depende de la clasificación que use el fabricante. Y se van a dar cuenta que es una lista enorme. No significa que van a cursar con todas, o que alguna les va a dar, puede que ninguna, porque los medicamentos, para poder empezar a comercializarse, tienen que ser seguros, aparte de efectivos, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Ustedes pueden acceder a los prospectos de las vacunas, no es necesario que se los den en el CESFAM o en el centro de vacunación. Por ejemplo, una forma de acceder es, pongamos el ejemplo de la vacuna Spikevax, que es la sexta dosis en el fondo de refuerzo, porque el esquema de vacunación original, el esquema de vacunación oficial, es 2 dosis, la primera y la segunda, y los demás son refuerzos, pero los refuerzos son extremadamente necesarios porque el sistema inmune tiene que adaptarse y conocer el virus, porque además este virus va mutando, muta. Tenemos la cepa Omicron, que es la que está en mayor circulación, y hay una subvariante de Omicron, que si no me equivoco es la XBB.1.5.5. Corrígeme si me equivoco de los puntos y los 5 porque es como bien complejo, que es la subvariante de Omicron y que es monovalente. Y si ustedes ponen vacuna Spikevax coronavirus, PDF, así tal cual en Google, o ISP, les va a salir el prospecto de la vacuna, porque para poder ser una vacuna utilizada en Chile debe ser previamente aprobada por el ISP, el Instituto de Salud Pública. Y van a encontrar toda la información. Ahora, respecto a las reacciones adversas, mucha gente dice, no, es que da miocarditis, miopericarditis. Primero hay que saber qué es la miocarditis y qué es la miopericarditis. Es verdad que se reportaron en algunos países casos de miocarditis y miopericarditis. En mi experiencia nunca vi una miocarditis ni una miopericarditis, ni siquiera una enfermedad tromboembólica asociada a la vacunación. Sí hay algo importante, y es algo que está en investigación, que existe algo que se llama HLA, o Human Leukocytary Antigen, antígeno leucocitario humano, o que representa lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es la forma que tiene el sistema inmune de reconocer y generar su respuesta inmune. Hay HLA
que predisponen a generar reacciones adversas a la vacunación y que el HLA varía según las poblaciones. Por ejemplo, la población europea tiene algunos haplotipos del HLA que son distintos a la población americana y latinoamericana. Y eso hace que, por ejemplo, cuando fue en Italia este brote, les diera mucho más grave que lo que pasó después, posteriormente en Latinoamérica. Y habían ciertos síntomas que variaban y hubo varios papers que hablaban sobre la relación con el HLA. Sin ir más lejos, hay medicamentos que no se pueden usar con ciertos haplotipos del HLA, como el abacavir, que es un medicamento para el VIH, para el cual requerimos la tipificación del HLA B5701, porque si no, cursan con una reacción alérgica grave a abacavir si es positivo. ¿A qué voy? A que las reacciones adversas a la vacunación existen. ¿Cuáles son las más frecuentes? Dolor en el sitio de punción, duele el brazo, es verdad, y malestar general, se sienten mal, 2-3 días, pero eso pasa. Pero eso pasa porque el cuerpo está respondiendo, se está inflamando un poco para responder a este como antígeno, porque el antígeno es lo extraño, la proteína extraña o lo extraño, y el anticuerpo es lo que estamos generando. Entonces, las vacunas, primero, son seguras, si no, no se utilizarían. Las reacciones adversas a la vacunación contra el coronavirus son poco frecuentes. Piensen en la cantidad inmensa de población que se vacunó y la cantidad de reacciones adversas reales de miocarditis, pericarditis, miopericarditis, enfermedad tromboembólica que fue reportada por la vacunación. Existen lo que se llaman ESAVI, que son eventos posiblemente relacionados a la vacunación, e incluso ustedes pueden notificar mediante el ISP la página si han reportado síntomas post vacunación. Hay un formulario que se puede llenar, pero cursar con, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía ascendente, que puede después producir parálisis respiratoria, es mucho más frecuente, que se asocia a un microorganismo que se llama Campylobacter jejuni, que está en el pollo mal cocido, mal lavado, generalmente comprado en lugares no están tan establecidos. El último Guillain-Barré que vi fue, bueno, he visto dos hace poquito, y misma historia. Les pregunto a los familiares, ¿comió pollo? Sí, hace como una semana, 2 semanas. ¿Tuvo diarrea? Sí, efectivamente. Ya, ¿dónde compró el pollo? En la feria, como siempre. Bueno, ahí está. Diarrea, pollo, Campylobacter positivo en un panel gastrointestinal, síndrome de Guillain-Barré. Pero yo no he visto Guillain-Barré asociado a vacunación. Y no pasa solo con la vacuna contra el coronavirus. Pasa, por ejemplo, puede pasar con la vacuna contra la influenza. Ahora, de las reacciones adversas, lo más frecuente es sentirse mal, como resfriado, como mal. Pero no significa que la vacuna de la influenza, no significa que la vacuna contra el coronavirus de la enfermedad de coronavirus o de influenza, sino que los síntomas son causados por la respuesta inflamatoria, que es normal y es bueno que se produzca porque significa que la vacuna está haciendo efecto. ¿Y qué va a pasar cuando yo me exponga verdaderamente al virus? Que yo les comentaba, a mí me dio COVID y me dio moderado cuando estuve no vacunado y expuesto. Yo ya, después con 5 dosis, me vuelve a dar COVID, pero yo noté que dije, pues esto puede ser coronavirus porque tenía tos. Y a mí nunca me da tos. Entonces me hice un antígeno y salió positivo. Pero dije, esto es resfriado común casi. Pero era porque estaba vacunado, porque mi cuerpo ya sabía que era este virus y fue capaz de atacarlo y opsonizarlo a tiempo. Ahora, un paréntesis que quiero hacer es lo que se está haciendo con las guaguitas menores a 6 meses con el Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal, que es distinto, y acá hablamos de lo que es inmunidad activa, la vacunación, donde yo activo el sistema inmune mediante la presentación de un antígeno por la vacunación, y la inmunidad pasiva, que es que yo le administro el anticuerpo ya fabricado para que cuando, en este caso, la guaguita se exponga al virus respiratorio sincicial, tengan los anticuerpos para protegerse, porque el VRS en guaguitas puede ser desde leve hasta muy muy grave. Entonces, porque es importante, ojo, el Nirsevimab no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal que se administra inyectable vía intramuscular, es otra cosa, que parece vacuna, pero no es una vacuna. Y eso es inmunidad pasiva. Y es por eso que le decíamos mucho a las mamitas que se vacunaran cuando estaban embarazadas, porque al vacunarse ellas van a producir sus anticuerpos y estos anticuerpos se los van a pasar por la leche materna. Por eso es importante la lactancia materna los primeros 6 meses exclusiva y se recomienda hasta el año. Esto puede variar dependiendo de las recomendaciones de lactancia,
porque el sistema inmune, o sea, la mamá pasa los anticuerpos a su guaguita por la leche materna. El sistema inmune de las guaguitas es bien inmaduro al comienzo y la verdad es que esta inmunidad pasiva, pasándole los anticuerpos, las mantiene protegidas contra las infecciones. Si la mamá no está vacunada, no le va a poder pasar los anticuerpos a la guaguita. ¿Ya? Quiero transmitirles el mensaje. Las vacunas son seguras. Tienen que vacunarse. Es necesario. Se viene el invierno. Va a haber un invierno, yo creo que con muchos virus respiratorios. Ya estamos, a ver, en abril, casi terminando abril, y habré visto solo en abril 5 casos de influenza, pacientes, como les digo, entre 25 y 35 años, confirmado por test rápido de influenza que existe en las farmacias disponible, por si acaso, aparte del test rápido de coronavirus. Afortunadamente tenemos un antiviral para influenza, pero se puede usar solo dentro de las primeras 48 horas desde iniciados los síntomas. Hay un antiviral para COVID, que es el Paxlovid, pero está disponible solo en ciertos lados, no se vende en farmacias y está disponible en la red pública. Bien, entonces eso, vacúnense, las vacunas son seguras. Yo me he vacunado todas, tengo hasta la 6ª dosis en el fondo, que es el 4º refuerzo. Y no ha pasado nada, o sea, ninguna reacción adversa, más que en la última dosis me sentí pésimo, pero hubo un día y medio y después se me pasó. Y recuerden, si ustedes compran cualquier medicamento, que de hecho, por ejemplo, el ibuprofeno 600, porque el de 400 no, pero el de 600, el losartán, la metformina, la hidroclororiacida, son antihipertensivos comunes que la gente compra en las farmacias sin receta, son venta bajo receta médica. Por lo mismo, y se venden sin receta. Eso ya escapa de nuestro manejo, tiene que ver con la legislación farmacéutica y la venta en la farmacia, pero se entiende que no todos los pacientes pueden ir al médico para la receta, ni el CESFAM y las horas. Pero eso ya es otro tema para conversar de punto de vista de salud pública. Bien, vacúnense. Si tienen guaguitas, hijos menores a 6 meses, llévenlos para la administración del NSVIMAP, porque los va a proteger contra el VRS. Es una estrategia buenísima del ministerio. Vamos a ver cómo nos va y cómo disminuyen los casos de VRS, porque siempre hay un gráfico de circulación de virus respiratorios que se hace eternamente en Chile y podemos ver y comparar con los periodos anteriores. Entonces vamos a ver cómo disminuye la incidencia de VRS en Chile con la administración del NSVIMAP. Ya el llamado es a vacunarse. Las vacunas son seguras, las reacciones adversas son extremadamente infrecuentes y no crean todo lo que ven en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, porque la gente puede tener un lenguaje que mezclan palabras técnicas con como que son verdad, pero lo mezclan con pseudo verdades. Entonces el discurso parece muy real y ustedes creen eso, pero no es así. Confíen en su médico, confíen en su infectólogo, confíen en el médico general también. Todos tenemos los conocimientos para poder indicar vacunación y para también poder, en el fondo, ayudarlos y recomendarles los mejores esquemas de inmunización. Y, paréntesis, contra el dengue hay vacuna, pero solo se pueden vacunar si es que ya les dio dengue, porque si ustedes se vacunan contra el dengue, que no está disponible en Chile la vacuna, la Denvaxia, si se vacunan contra el dengue y después les da dengue, van a cursar con un dengue grave. También tiene que ver con un tema inmunológico. Pero si ya les dio dengue, confirmado por anticuerpos IgG, y después se vacunan contra el dengue, todos los dengues que les dé después van a ser leves. Les puede dar 4 veces porque hay 4 serotipos de dengue. Pero eso quedará para un próximo video. Nos vemos, que estén súper. Adiós.